Tras el fallecimiento de la reina Isabel Piríamoro, sus consejeros más cercanos comenzaron a revisar sus pertenencias. Encontraron una caja de terciopelo que contenía una carta sellada. Al abrirla, sintieron escalofríos. ¿Qué había escrito en esa carta que tenía un poder tan impactante? ¿Era una confesión? ¿Una advertencia? ¿O la clave de un secreto que Inglaterra había mantenido oculto durante siglos? Para encontrar la respuesta, debemos remontarnos al principio. Isabel nació en el año 1533, pero su llegada fue todo menos ordinaria. Se vio envuelta en el mayor escándalo real del siglo. ¿Su madre? Ana Bolena, la mujer que destrozó el matrimonio de un rey y dividió un reino. ¿Su padre? Nada menos que Enrique Oetolo, el monarca que rompió con Catalina de Aragón para convertir a Ana en su reina. Este acto desencadenó no solo una crisis personal, sino una revolución religiosa, la Reforma inglesa. Las iglesias se dividieron, las lealtades cambiaron, todo por culpa de la madre de Isabel. Pero el cuento de hadas terminó rápidamente. Tan solo 3 años después del nacimiento de Isabel, Ana Bolena cayó en desgracia. Bajo falsas acusaciones de adulterio y traición, fue condenada a muerte. El 19 de mayo de 1536 fue decapitada en Tower Green. Isabel tenía solo 2 años. En un instante, perdió a su madre y su estatus real. La pequeña que quedó atrás crecería a la sombra de la sangre, la intriga y la traición. Un pasado que la perseguiría el resto de su vida. Desde el momento en que Isabel perdió a su madre, su vida estuvo sumida en la incertidumbre. Antaño princesa, su propio padre la tildó de ilegítima y la marginó de la corte real. Vagó entre las casas reales, tratada no como hija del rey, sino como un recordatorio viviente de un escándalo que él preferiría olvidar. Observó en silencio cómo su padre, el rey Enrique VIII, se casaba una y otra vez, y otra vez. Cada nueva reina traía consigo una oleada de inestabilidad y peligro. Isabel aprendió rápidamente. La lealtad podía desvanecerse de la noche a la mañana, y las cabezas podían rodar con la misma rapidez. Pero todo cambió en 1537. La tercera esposa de Enrique, Jane Seymour, dio a luz a un hijo largamente esperado, Eduardo. De repente, el papel de Isabel disminuyó aún más. Eduardo no era solo un bebé, era la encarnación viviente de todo por lo que su madre había muerto. En la corte, Isabel mantenía los ojos abiertos y la boca cerrada. Veía caer a madrastras, aliados que se rebelaban y nobles que desaparecían. El palacio no era un cuento de hadas, era un campo de batalla envuelto en seda. Y entre luchas de poder, traiciones y ejecuciones, la joven Isabel aprendió una escalofriante verdad. En la corte Tudor, el amor era un arma, y la supervivencia exigía silencio absoluto. En 1562, la muerte llamó a la puerta, pero no se la llevó. Con tan solo 29 años, la reina Isabel contrajo viruela, una de las enfermedades más mortales de la época. Sobrevivió, pero no sin cicatrices. El rostro, antaño radiante, que cautivaba a nobles y aterrorizaba a rivales, ahora estaba marcado y pálido. Su cabello se raleó, y tras la máscara real, algo había cambiado para siempre. Para una reina cuya imagen era el poder, el daño fue devastador. Pero Isabel no sería vista como débil. Se forjó un nuevo rostro, literalmente. Gruesas y fantasmales capas de cerusa veneciana, un cosmético hecho de albayalde y vinagre, se convirtieron en su armadura diaria. Disimulaba las cicatrices, pero a un precio mortal. El plomo se filtró en su piel, en su sangre, y la envenenó silenciosamente con el paso de los años. Y eso no era todo. Para dar color a sus labios, usaba pastas con mercurio. Algunos dicen que su desmaquillante también lo contenía. Con cada aplicación, corroía lentamente su cuerpo desde afuera hacia adentro. Décadas de cosméticos tóxicos la dejaron vacía, frágil y enfermiza. Pero aún así, se pintó la máscara.
y al final puede que no fuera la enfermedad ni la edad lo que mató a Isabel, sino la belleza misma. Con el paso de los años, la fuerza de la reina virgen comenzó a debilitarse. A principios del siglo XVII, su presencia, antes imponente, dio paso a algo más silencioso, más frágil. Adelgazó, se volvió retraída y silenciosa. Su mente, antes aguda como una cuchilla, ahora divagaba. Pero no era solo la edad. Uno a uno, sus seres más cercanos se desvanecieron. Amigos en los que había confiado, compañeros a los que había apreciado, se fueron. Pero una pérdida la golpeó más profundamente que todas las demás. Robert de Verus, conde de Essex, una vez su favorito, su amor, su perdición. Él la había desafiado, la había traicionado, y ella había firmado su sentencia de muerte. Nunca se recuperó. En sus últimos meses, Isabel rechazó toda atención médica. Ni médicos, ni exámenes. Se sentó en silencio, horas y horas, con la mirada perdida. Pero el detalle más inquietante, se negó a acostarse. Durante 15 horas permaneció de pie, exhausta, envuelta en túnicas y rodeada de almohadas, porque creía en una cosa: si me acuesto, nunca volveré a levantarme. Y tenía razón. El 24 de marzo de 1603, Isabel Pirolo murió de pie, con la dignidad intacta, pero con el corazón agobiado por fantasmas, remordimientos y el peso de una corona. El último Tudor había caído, no por la espada ni por la enfermedad, sino por el dolor. En los días posteriores a la muerte de la reina Isabel I, sus aposentos privados fueron registrados cuidadosamente. Cada pergamino, cada joya, cada cajón sellado. Pero en medio del caos real, se reportó discretamente la desaparición de un objeto, un pequeño retrato ovalado de su colección privada. No era una pintura cualquiera. Los rumores de la corte afirmaban que mostraba a dos mujeres, una inconfundiblemente Ana Bolena, la otra, una niña. No era Isabel, sino otra. Los sirvientes juraban haberla visto en su escritorio días antes de morir, una pieza que guardaba con fiereza, guardándola bajo llave cada vez que entraban desconocidos. No había registros del artista, no había documentación oficial, y ahora no había pintura. Las teorías corrieron como la pólvora. ¿Se habría llevado Isabel un secreto a la tumba? Un niño nacido en secreto, oculto para preservar su trono y su imagen de la intocable reina virgen? ¿O era el niño meramente simbólico, una representación visual de un heredero al que nunca se atrevió a nombrar? La verdad permanece tan oculta como la propia pintura. Pero para una monarca que construyó su leyenda, basándose en el control, la desaparición de un solo retrato podría ser el secreto más secreto que jamás reveló. Y alguien se aseguró de que el mundo nunca lo supiera. La llamaban la Reina Virgen. Pero tras las puertas del palacio, el corazón de Isabel no era ni de lejos intocable. Su primer, y quizás más profundo vínculo, fue con Robert Dudley, su amigo de la infancia, su compañero más cercano. Estaba casado, pero la reina le permitía acceder a su dormitorio a cualquier hora. Su cercanía provocó escándalo en toda Europa, y cuando la esposa de Dudley murió en circunstancias misteriosas, los rumores se hicieron más oscuros. Aún así, Isabel nunca se casó con él. ¿Por qué? Luego llegó Francisco, duque de Anjou, más joven, extranjero y políticamente conveniente. Ella lo apodó su rana e incluso intercambiaron anillos en público. Pero tan rápido como abrió la puerta, la cerró de golpe. El compromiso se rompió. La corte quedó atónita. Y finalmente, Robert de Verus, el conde de Essex, apuesto, temerario, peligrosamente joven. Su pasión ardía con fuerza, hasta que él la desafió demasiadas veces. Ella lo mandó ejecutar. Pero dicen que nunca se perdonó. Para Isabel, el amor nunca fue sencillo. Cada pretendiente traía no solo afecto, sino también amenaza, de invasión,
de traición, de pérdida de control. Bailó sobre la cuerda floja del deseo y el deber, dividida entre el anhelo personal y la estabilidad de un imperio frágil. Al final, eligió la corona, y dejó que el amor se convirtiera en su fantasma. En lo profundo de los archivos reales, olvidado hace mucho tiempo por la historia, yacía un único pergamino, desgastado, descolorido por la tinta, y sellado con la insignia del círculo íntimo de la reina Isabel. Los eruditos ahora creen que fue escrito nada menos que por John Dee, el consejero de confianza de la reina y mago de la corte. No era una carta, era una profecía. La Virgen cargará con el destino de un reino, pero no dejará descendencia. Inglaterra descansará bajo su sombra, y solo bajo su sombra. Una frase escalofriante que resonó en la vida de Elizabeth. Dee no era un erudito cualquiera. Se interesaba por la astrología, la alquimia y lo arcano, y Elizabeth confiaba en él. Algunos dicen que hizo más que leer la profecía. La creyó, la vivió. Y si su negativa a casarse, a tener hijos, a nombrar un heredero, ¿no era política? ¿Y si era el destino? Para sus enemigos era una mujer antinatural. Para su pueblo, una gobernante divina. Pero para quienes conocían la profecía, era algo completamente distinto. ¿Se consideraba elegida? ¿Maldita? ¿O simplemente atada a un destino ancestral del que no se atrevía a escapar? Nadie lo sabe con certeza. Pero si la profecía era real, Elizabeth no murió sin hijos. Murió realizada. En un mundo donde se esperaba que las reinas se casaran y procrearan herederos, Isabel tomó una decisión radical. No hizo ninguna de las dos cosas. Pero su negativa no fue debilidad, fue estrategia. Desde el momento en que subió al trono, se le alinearon pretendientes. Reyes, príncipes, duques de toda Europa, cada uno ofreciendo alianzas, riqueza y poder. Pero Isabel convirtió el cortejo en un arma. Con cada coqueteo ganaba influencia política. Con cada retraso mantenía a sus enemigos en vilo. A España insinuó la unidad a través del matrimonio. A Francia ofreció la esperanza de una alianza. Y a su propio consejo le hizo creer la ilusión de un futuro heredero. Pero en el fondo, Isabel lo sabía. En el momento en que se casara, cedería el control. Un marido no sería un socio, sino un rival. Tal vez incluso un gobernante. Así que jugó el juego mejor que cualquier hombre. Se declaró casada con Inglaterra. La corona se convirtió en su única compañera, el trono en su único heredero. Pero este poder tenía un precio. No tener sucesor significaba incertidumbre. No tener hijos significó el fin de una dinastía. Isabel gobernó durante 45 años, sola, inflexible, sin rival. Y ante la mirada del mundo, demostró una verdad asombrosa. Una mujer sin marido podía gobernar un imperio y marcar la historia para siempre. Él era su último gran favorito, joven, guapo, peligroso, astutamente audaz. Robert Devereux, conde de Essex, era más que un simple cortesano. Para Isabel era fuego, impredecible, embriagador e incontrolable. Pero la ambición lo consumía. En 1601, Essex lideró una rebelión temeraria, asaltando Londres en un intento desesperado por el poder. Creía que el pueblo se alzaría por él. No lo hizo. En cuestión de horas, el golpe fracasó. Essex fue arrestado y juzgado por traición. Isabel se enfrentó a lo impensable. Para conservar la corona, tuvo que condenar a muerte al hombre que una vez adoró. El 25 de febrero de 1601, Essex fue decapitado. Los testigos dicen que firmó la sentencia de muerte en silencio, pero su dolor era ensordecedor a puerta cerrada. «Puedo perdonar lo que me hicieron», susurró, «pero no lo que le hicieron a Inglaterra». La ejecución la destrozó. Se retiró de la corte, rara vez sonreía y hablaba a menudo de sombras y fantasmas. Se sentó durante horas en la oscuridad, recordando y lamentando.
Algunos dicen que conservó un mechón de su cabello hasta el día de su muerte. En Essex vio tanto amor como traición, y con su muerte perdió el último pedazo de su corazón. Lo que quedó fue una reina con una corona, pero sin nadie con quien compartirla. El 24 de marzo de 1603, el sol se puso en uno de los reinados más legendarios de la historia inglesa. La reina Isabel I, la reina virgen, Gloriana, la última Tudor, exhaló su último suspiro en el palacio de Richmond. No dejó heredero, ningún hijo que llevara su nombre, ningún hijo o hija que heredara su corona. Por primera vez en más de un siglo, la dinastía Tudor no tuvo un sucesor legítimo. Pero entre bastidores, sus consejeros actuaron con rapidez. En reuniones secretas, volvieron la mirada hacia el norte, hacia Escocia, hacia el rey Jacobo VI, hijo de María, reina de Escocia. Un pariente lejano, pero el pretendiente vivo más cercano. Y así, con una sola firma, el trono pasó de una era a otra. Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. 2 coronas, un rey. Con la muerte de Isabel, terminó la línea Tudor, pero comenzó un nuevo capítulo. La dinastía Estuardo. Una unión de reinos, un cambio de poder, y un futuro que ella nunca vio. Isabel gobernó sola, murió sola. Pero en su soledad, forjó un legado con el que los reyes solo podían soñar. Uno construido no sobre linajes, sino sobre brillantez. Y aunque el apellido Tudor desapareció, su leyenda nunca lo hizo. Y ahora, volvemos a donde todo comenzó. Tras la muerte de la reina Isabel I, sus consejeros encontraron una carta sellada entre sus pertenencias más íntimas. No tenía dirección, ni fecha, solo su escudo personal y un mensaje final que no era para nadie, o para todos. Su contenido nunca se ha hecho público, pero los rumores nunca han cesado. Algunos dicen que la carta nombraba a un heredero secreto, alguien a quien Isabel protegió en silencio, cuya identidad fue borrada para preservar el mito de la reina virgen. Otros susurran que contenía una confesión, que su belleza no fue un don, sino una muerte lenta y deliberada, provocada por años de plomo y mercurio. Y luego, están quienes creen que la carta contenía algo mucho más peligroso: la verdad sobre sus enemigos, la traición que nunca expresó, o una profecía destinada a ser leída solo después de su muerte. ¿Por qué la ocultó? ¿Por qué nunca se publicó? ¿Qué verdad temía, o por orgullo, Isabel I no reveló en vida? Una carta, una reina, un último secreto. Y la pregunta que aún atormenta a los historiadores: ¿qué estaba realmente escrito en la última carta de la reina?